Muy buenas tardes, Mexicaners. ¿Cómo están? Estamos de vuelta otra vez. Estamos los tres el día de hoy. Saluden. Hoy es un episodio especial porque estamos los tres, ¿no? Sí, casi nunca estamos los tres. Últimamente hemos tenido que grabar más solos o después ya pues de pares, ¿no? El día de hoy estamos aquí para hablar de un tema que no es algo que personalmente yo hubiera traído a la mesa. Esta vez Dago trajo este tema y son los pros y los contras o realmente ver el panorama completo de la consistencia en el coaching, del hecho de hacer las cosas de una manera muchas veces que nos da muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Yo iba a empezar a hablar de los beneficios y eso. Entonces, ese es el tema de hoy. De eso vamos a hablar. Recuerden que si quieren decirnos de qué hablar, pueden comentarlo, dale like, suscríbete, campanita, que no sé si saben que ya somos millonarios a través del canal de YouTube, ya hacemos mucho dinero y con cada like nos siguen pagando. Entonces, Eso es cierto. vamos a empezar. Pues Dago, me gustaría que nomás empezaras diciendo por qué pensaste en esto o por qué crees que es importante que hablemos de esto. Y hablemos, pues me refiero entre los que están escuchando, no nomás nosotros. Este tema lo traigo bueno, la inspiración vino del Professional Coach, que son unos artículos que está sacando la parte educativa de CrossFit. Me parece que empezaron mensualmente y ahora son dos cada mes. Y bueno, O sea, cada 2 semanas, entonces. exacto, empezaron mensualmente y ahora cada 2 semanas sale uno. A partir de este año me parece que fue. Y de hecho el buen Mario fue el que me dijo que los estaba revisando. Y pues dije, hey, quiero leerlos todos, ¿no? Y uno de estos habla sobre eso. Lo relaciona mucho como un lesson plan, te ayuda a dar consistencia dentro de todo tu equipo de coaching y también los beneficios que te da la consistencia. Pero también pues se me vino a la mente como que pues puede haber un demasiado, ¿no? Y primero hay pros que veo evidentes en este nuevo trabajo que tenemos nosotros y veo cómo esa consistencia nos está ayudando de muchas maneras, pero también vi cómo consistencia se podía transformar en repetición con aburrimiento en nuestro trabajo previo. Entonces de ahí viene la idea. Sí, es como cuando hablan lo usan para el ejemplo de las 10,000 horas, pero creo que también aplica aquí, que las 10,000 horas, cuando hablamos de ese concepto, que 10,000 horas para ser maestro de algo, tiene que ser práctica activa. Es como decir que no, porque hay mucha gente que ha conducido más de 10,000 horas y como ha sido una práctica sin sentido, simplemente hacer lo mismo, no te conviertes en un conductor de Fórmula 1. Pero creo que la consistencia puede crear ese patrón donde el hecho de ya saber siempre cómo va a funcionar, por ejemplo, que lo escribiste en las notas, si cuando toque Snatch siempre ya sé cuál va a ser la progresión, puedo desconectar un poco y automatizar, no tengo que realmente estar activo en lo que estoy haciendo. Entonces creo que es un poco por ahí por lo que ibas, ¿no? De que estás hablando de la consistencia, de las cosas que a lo mejor no vemos negativas que podría traer o dificultades. Exacto, sí, eso es justo lo que acabas de decir, donde veo como eso, como, no sé, como que yo ya no lo veo como consistencia, aunque a lo mejor por definición lo es, sino lo veo como, pues ya repetición. Ya es como que lo que tú dices, automatizarlo cuando estamos trabajando con seres humanos que van progresando y que de vez en cuando tenemos que meter la parte de novedad. Y hay cosas donde no solamente lo tenemos que ver dentro de las progresiones o dentro de la clase técnica en sí, a lo mejor sí es parte de lo técnico, pero lo veo en cosas como, por ejemplo, ya se acostumbraron a que al inicio de la clase se tienen que acercar a la pizarra porque se les va a decir cuál es el workout del día y se les va a explicar el estímulo. Eso es algo que yo ya siento mucho aquí. Podemos mejorarlo todavía, pero al principio sentía como un caos, como que no se acomodaba. Y ahora veo más tranquilidad porque ellos ya tienen esa consistencia de que su coach les va a llamar y eso también nos da orden. Entonces puede ser cosas que a lo mejor no las vemos tan técnicas dentro de clases o cosas técnicas de la clase. No sé si quieres saltarte otro tema, pero Mario, por ser el que más tiempo lleva aquí en Green Horse, a lo mejor puede hablarnos de esos beneficios que él ha empezado a sentir por esa consistencia que hemos tratado de dar en estos últimos meses. Antes de eso, a lo mejor nomás que empieces, tú cuando, pues obviamente que viste esto, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿O qué es el documento. cuando sabías de lo que íbamos a hablar, pues qué es lo que te vino a la mente comentar?
Creo que, o sea, hay diferentes puntos, uno técnico y otro donde son hábitos, como lo de la pizarra, como el hecho de que estaban acostumbrados a llegar y coger barras y todo ese rollo, ¿no? Entonces viene desde dos puntos. Cuando lo miré, pensé en que tiene muchos beneficios la parte de tener un lesson plan y que a lo mejor el utilizar progresiones que muchas veces sean parecidas para un power snatch, ellos saben que no, ni siquiera necesito explicarlo demasiado. ¿Sabes? Voy a decir, chicos, vamos a hacer muscle snatches y vamos a concentrarnos en esto y ellos ya saben qué es lo que voy a decir. Entonces muchas veces podría simplemente decir, chicos, vamos a hacer muscle snatches. Y ellos simplemente hacen muscle snatches y yo estoy revisando lo que siempre les he dicho. Entonces es un beneficio que puedo ver dentro de la comunidad, hablando de algo técnico. Pero también me vino a la mente que el hecho de ser repetitivo hace que yo no me pueda desarrollar como entrenador o simplemente como abrirme a un espacio más grande que no que desconozco, y puede ser por miedo o puede ser por el formato de la clase, que al final como que hago un plan para tratar de hacer lo mejor que pueda con las herramientas que voy a tener, y muchas veces caigo en lo repetitivo porque sé que si intento hacer algo nuevo o meter algo que me gustaría, que a lo mejor la clase se va de tiempo, o a lo mejor no alcanzo a hacer todo lo que me gustaría. Entonces, eso es lo que pensé justo cuando estaba leyendo eso. Como que hey, me he dado cuenta que muchas veces escribo progresiones exactamente iguales, hay otras que no, pero también pensé en los beneficios que traía eso. ¿Sabes? Como por ejemplo, no sé, que ya sepan que vamos a hacer rotaciones articulares al inicio. ¿Sabes? Entonces eso también lo veía como un beneficio para ellos y para mí también, que ya todos sabemos qué es lo que viene a continuación de cada quien estar en su sitio. Uh-huh. Yo creo, o bueno, yo cuando lo primero que pienso es que ahorita nos estamos, como que nos fuimos súper profundo en un tipo de consistencia. Ya lo empezamos a hablar como, nos fuimos directamente, o asumimos todos que estamos hablando consistencia desde el punto de vista de CrossFit, ¿no? Como la parte técnica de consistencia o en la clase, pero, o sea, la consistencia existe como concepto fuera de este contexto. La consistencia básicamente es, pues, que es algo constantemente, vaya la redundancia, es igual, o no tiene que ser exactamente igual, pero muy parecido, que es muy, muy, muy parecido, otra vez, a través de muchas copias o de muchos intentos. Entonces, creo que primero podemos hablar de cómo realmente la consistencia nos afecta, pero fuera del contexto del CrossFit. Por ejemplo, creo que la consistencia realmente es imprescindible para crear una base donde construir cosas nuevas. Lo veo ahorita que estoy leyendo a Jordan Peterson, pues lo siento muy, muy similar a esto, donde es como un balance entre el orden y el caos, ¿no? Es lo que habla él, como es el, como super, él lo ve como derechismo y de izquierdas, como estas corrientes filosóficas, pero no vamos a hablar de eso. Sí, lo que hablo es que para poder crear cosas nuevas, si todo nomás fuera nuevo, 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 siempre la clase se iría de tiempo, nunca sabrías qué vas a hacer con tu tiempo, da un mundo de ansiedad, porque si todo es nuevo y todo es cambiante, nunca hay una mejora sobre algo. Puede que aleatoriamente mejoremos, pero veo como que o sea, es como medio paradójico, porque para poder crear estas cosas nuevas, para poder probar progresiones nuevas, tienes que sentirte cómodo ya con algo, tiene que haber un ambiente seguro, tienes que saber que, ok, por ejemplo, tú ya sabes que tu workout lo empiezas al minuto 35, mínimo esa consistencia está ahí, entonces tienes esa seguridad y dentro de esa seguridad puedes ya empezar a jugar dentro. Entonces, ese fue como un ejemplo del CrossFit, pero creo que también, pues como estábamos diciendo, es de nuestra vida como coaches también. La consistencia de algo nos deja seguir, nos deja crear encima de eso, pero te puedes convertir nomás en, yo ya sé que leo algo, luego, lo hablo de nuestra experiencia personal, no de que nosotros de que leemos, no de que todos sean así, ¿no? Pero de que leo, entreno la clase y doy mis clases y de repente nomás como que se convierte en el mínimo, como que me siento bien por haber hecho esa consistencia. Y realmente, pues el sentido que le veo a la consistencia es lo que nos deja construir, como la consistencia es lo que nos deja hacer la intensidad, no nomás es que sea constante. No sé qué piensan de eso, eso fue lo que me vino a la mente por lo que estoy leyendo y por lo que hablaron. Yo tengo algo, pero no sé si quieres hablar. Que justo con la práctica reflexiva me pasó que era salir del trabajo, subirme al autobús, mandar el seguimiento y empezar a hacer mi práctica reflexiva.
Entonces sí es cierto que eso lo empecé a hacer de manera constante durante, no sé, los primeros 3 meses que trabajé aquí, todos los días no fallaba ninguno. Y, y a veces que caía en lo repetitivo, que era como, muchas veces ni siquiera intentaba analizar muy bien qué era lo importante dentro de la práctica reflexiva, simplemente pasó esto, tal, cómo me sentí, y a veces que ni indagaba tanto en mí, simplemente ponía algo superficial y terminaba la práctica reflexiva y me sentía mejor por cumplir ese mínimo que estás diciendo. Pero de un tiempo para acá sentí que me estaba, ya ni siquiera me estaba esforzando, ¿sabes? Ya era algo como tan automático que no sentía que estaba mejorando porque era como sí, ninguno de los tres tiene coche, ¿eh? Pero como cuando alguien coge un coche y de repente tiene que llegar a su casa del trabajo y empieza a pensar en tantas cosas que de repente dice, ya estoy en la casa, ¿sabes? Que ya te sabes tanto también el camino que no necesitas ni siquiera ver el camino. A lo mejor tienes cuidado de los coches, pero no eres consciente de qué está pasando. Y pues me pasó eso, que sentí que estaba siendo constante, pero que no por ser constante significaba que estaba mejorando, ¿sabes? Porque no sentía como esa llama, esas ganas de mejorar, simplemente de hacerlo. Y sí es cierto que los primeros 3 meses me funcionó muy bien porque empecé a saber y a darme cuenta de cómo yo estaba trabajando aquí, cómo me estaba sintiendo en este nuevo trabajo, cómo me sentía con mis compañeros, cómo me sentía con los clientes, y eso me abrió como mi cabeza a algo mucho más grande y tenía ansiedad y me empecé a sentir mejor. Pero ya cuando pasó esa tempestad y ya me sentía bien y lo seguía haciendo, sentía que no tenía valor, ¿sabes? Y ahora siento que tiene más valor a lo mejor no hacer mi práctica reflexiva todos los días, sino cuando realmente siento que hay algo que tengo revuelto, que si lo escribo sé que va a salir algo mejor, pero ya no soy constante con eso. Pero sin embargo es una práctica que sigo haciendo y que ahora noto que mejoro muchísimo. A mí, bueno, mi experiencia que he tenido con esto de la consistencia, perdón, la consistencia y lo llamaría novedad, ha sido un aprendizaje muy grande porque yo soy un animal de rutina. A mí me gusta mucho el orden, me gusta mucho, todos los días tengo que leer mis 10 páginas, todos los días me toca hacer esto y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces yo personalmente me gusta y además creo que tiene mucho valor y tiene valor también lo aburrido, porque si queremos ser maestros en algo, creo que va a haber una parte aburrida, va a haber una parte donde va a tener que haber algo de repetición en cualquier arte o en cualquier disciplina. Entonces para mí era muy duro salirme de ese orden y lo viví mucho cuando trabajamos juntos en Courage. Ahí es donde me ondeaba poquito si nos salíamos de ese orden. Y ahora lo que he estado, lo que he estado intentando hacer es ser más flexible con lo que he estado practicándolo es tratar de no que la clase se adecua a mi lesson plan, sino que el lesson plan se adecua a la clase. Por ejemplo, ayer me parece que tuvimos, ayer Clean and Jerks, y Mario es el encargado de hacer los lesson plans de la clase de CrossFit. Entonces cuando a mí me tocó la clase de CrossFit, Mario puso que el enfoque era que enlazaran el Power Clean con el Push Jerk. Entonces yo dije, ok, esa es mi misión para hoy, pero voy a adecuarme a la clase. Tenía a un atleta que ya es experimentado, lleva entrenando sus 3, 4 años por lo menos CrossFit, y tenía 2 personas que nunca habían hecho CrossFit. Entonces, no me quedé en el arriba, abajo, por la diferencia que había entre mis atletas. Entonces, lo que decidí hacer es, los dos van a hacer lo mismo, pero por ejemplo, el atleta experimentado le empecé a poner peso desde antes a su barra, lo hice hacer pausas al recibir en el power clean, pausas al recibir en el push jerk, lo hice que le subiera más de peso, lo reté con cosas a él y lo dejaba que se moviera un poquito por su cuenta, mientras estaba mucho más autocrático, mucho más controlador con esas 2 personas, que era la primera vez que veían un power clean o que veían un jerk, que al final nos quedamos en muscle clean y push press, ¿no? Porque para que no fuera tan complejo. Pero eso es lo que he estado tratando de hacer. Entonces, si tengo una clase llena de 16 personas, pues el manejo de grupo va a ser muy importante. Lo que tenemos hoy, es guerra y tiene que salir a tiempo y tengo que acomodarlos y les tengo que dar mi mínimo. Pero después de tener una clase de 16 personas hoy, tuve una clase de 2 personas y aparte son bien amigos.
Y dentro de eso, hoy me permití, uno de ellos, estábamos haciendo pruebas para ver si podían completar 15 calorías en un minuto y ver si les tenía que escalar el número. Y uno de los dos, Raúl, a lo mejor saben quién es. Tercer día del Raúl, cabrón. Venía un día a la semana ese güey y hoy es su tercer día seguido. Y me dijo, he venido más esto que todo febrero, bien orgulloso. Ajá, exacto. Y en el esquí me dijo, güey, la neta sacó 27 calorías en un minuto. Me dice Raúl. Y le dije, pura verga, Raúl. Le dije, no he visto a nadie sacar 27 calorías. Y me dijo, la neta, que 20, güey. Me dijo, 20, 22. Aguanta. Güey, sacó 24, güey. Güey, pero espérate, yo sabía que iba a morir. Y le dije, Raúl. ¿Por qué hizo eso? Porque se emocionó y porque el Salva es su amigo, güey. Y me dijo, güey, yo soy bien bruto, viejo, a la verga. Sí. Digo, soy bien bruto. Y dije, ¿sabes qué, güey? Vamos a ver cuántas putas calorías haces, güey. Y se jaló, pues se tiró al suelo, güey. Hizo 24 y se tiró al suelo. Tardó 5 minutos en recuperarse, güey. Pero éramos dos y dije, ¿sabes qué, güey? Vamos a reírnos, güey. Vamos a hacer esto. Y lo hicimos y la lección fue, no hagan eso en el workout, güey. Porque ves, le dije al Salva, ¿ves cómo está en el suelo? Ahorita este güey se tenía que haber ido a levantar la barra porque es lo que le toca después de la máquina. Y dije, vamos a hacer 14 calorías en el workout. Y se gestionaron súper bien. Entonces, eso para mí es salirme de ese orden que a mí me gusta. No, es la prueba y luego vámonos a las progresiones y vámonos a esto. Y salió súper bien la clase. Y se fueron bien felices. Y lo que tú dices, esa persona de entrenar 3 veces en un mes, ahora está entrenando 3 veces por semana. Entonces, veo el valor entre ese balance entre orden y caos o orden y novedad. Pues orden y desorden, pero pues caos, por eso dice caos, ¿no? Y en una clase de 16 personas, olvídate de esos juegos. Eso, güey, tiene que ser lo que sigue porque vas a morir, vas a acabar media hora tarde. Creo que caos sí está bien porque es como el hecho de algo que no, o sea, el caos es algo que no puedes predecir. Entonces eso no puedo, o sea, no escribiste, voy a de repente, el Raúl va a tener ganas de querer probar, entonces cuando tenga ganas voy a decirle que a ver si tienen los huevos, ¿sabes? Entonces sí creo que... No le dije eso. O sea, lo escribe en tu lesson plan. 15 segundos. O sea, una red de esto. Pero, o sea, creo que todo lo que estabas describiendo eran diferentes escenarios de por qué harías algo diferente en cada cosa, porque en cada una tienes diferente propósito, pero tratando de entender de pues cómo en el desorden encontramos el orden. Y eso me lleva a querer dar unos pasos más atrás todavía, que realmente la consistencia tiene que estar por algo. O sea, creo que la consistencia tiene que cambiar y subir a un orden más alto. Primero, realísticamente, todo mundo en su vida está peleando por orden más que por caos. Casi todo mundo está peleando por acomodar su vida, por tener las cosas más seguras, más que por realmente tengo todo tan seguro que ahora voy a intentar revolucionarme. Es el caso raro. Sin embargo, o sea, yo me siento, o sea, creo que nosotros somos de esas personas, creo que hay alguna que otra persona que nos escucha que sí ese es el caso, ¿no? Donde lo que ahora necesita es, he caído en, tengo tan ordenado todo que ahora tengo que desordenar, ¿no? Pero dicho esto, donde primero obsérvense, porque nosotros estamos hablando de este tema, pero a mí me pasa, por ejemplo, que escucho un podcast y resulta que estoy viviendo exactamente lo que hablaron en el podcast. A lo mejor sí, pero también hay muchas personas que nomás buscan confirmar, o sea, verse en el lo de enfrente, y puede ser que realmente no, que nomás, que tú sí necesitas más consistencia, que sí necesitas hacer las cosas una y otra y otra. Ahora, dicho esto, a lo que voy es que la consistencia nomás tiene que estar ahí por algo. Cuando hacemos las mismas progresiones del snatch y no dominas las mismas progresiones del snatch, sigue haciendo las mismas progresiones del snatch hasta que las domines. Y ahí es donde ya tú, imaginemos que pues es un vaso, el agua es la atención que le tienes que poner. Antes tenías que llenar el vaso entero de agua porque toda tu atención lo tomaba, pero en el momento que ya no lo llenas tanto, ya puedes subir la dificultad, traer algo más desorden, más caos. Entonces creo que, o sea, esa es mi conclusión, porque nos quedan 10 minutos. Eso es como que lo que estoy viendo de lo que estamos hablando, porque realmente está medio raro desde dónde estamos hablando hoy, como desde que tenemos que empezar a no usar lo común, pero la mayoría de las personas necesita ahí. Sin embargo, si ya estás en un nivel alto de coaching, bueno, si ya estás haciendo coaching realmente, si ya estás
viendo cómo manejar a la gente y cambiando en función de cada uno, lo más seguro es que sí estés cerca de este punto, donde para poder hacer eso, pues ya tienes muchas cosas acomodadas. Otra vez, ya tienes mucha consistencia en muchas cosas, entonces pues ya te da la oportunidad de hacer coaching. Entonces, pues no sé, esas son mis conclusiones. Me gustaría que ustedes también concluyeran en unos pensamientos grandes o rebotemos algo antes de acabar. Pues pues no lo quiero sonar como lo mismo, pero sí estoy de acuerdo con que pendeja. Es que Pero- suena igual, pero te voy a tirar la misma. Sí, Dale. pero sí es cierto eso que debería de venir por un propósito la consistencia y que también tiene que haber una introspección muy grande desde el punto donde si lo estás consiguiendo o no lo estás consiguiendo, no simplemente empujarlo y pensar y confiar en que simplemente por empujarlo va a llegar. Fíjate que esto que estás empujando es hacia la dirección correcta. Puede ser que esto que tú crees que está empujando hacia un lado, pues realmente no. Sí, más que eso es, la intención siempre va a ser la misma, pero las acciones es lo que genera, bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Ser consistente con algo, en concreto acciones, y muchas veces seguimos con las mismas acciones y por la misma intención, obviamente, pero a lo mejor las acciones muchas veces tienen que cambiar, ¿sabes? Para mejorar tu coaching, a lo mejor yo personalmente, a lo mejor mi práctica reflexiva en su momento me ayudó mucho, pero ahora llega un punto donde siento que ya no es el camino, aunque la intención sigue siendo la misma. Mi intención sigue siendo mejorar como entrenador. Por ejemplo, fue cuando te empecé a contar lo de los professional coaching, de los artículos estos, porque dije, hey, pues quiero estudiar algo, quiero ver qué puedo hacer para mejorar, porque siento que mi práctica reflexiva ya no me está aportando lo que me aportaba anteriormente, y empecé con eso. Y suena bien pendejo, ¿no? Pero ahora fue escuchar podcast de The Wild Project, ¿sabes? De gente que digo, este güey no opina como yo, ¿sabes? Y lo veo y de repente siento que puedo abrir mi cabeza a otros caminos y a otra manera de pensar, que a lo mejor eso no viene relacionado con algo técnico dentro de mis clases, pero sí que tengo ciertas personas que noto que tengo que poner más de mi parte para poder comprenderlas, que ellas me comprendan y que yo pueda tener una mente mucho más abierta a saber que es alguien muy diferente a mí. Entonces, te digo, la intención es mejorar como entrenador, aunque el camino es muy diferente y lo que tú dices, va cambiando. Cuando ya notas que no estás consiguiendo lo que tú querías con lo que estabas haciendo, pues creo que es momento de cambiar, ¿sabes? Entonces, pues igual, lo mismo, pero diferente, ¿no? Sí. No, me gustó la perspectiva porque me lleva a este pensamiento que no me había venido a esta conclusión. Creo que estaría bien que terminemos hablando de algunas cosas de si necesitas traer más caos, cómo hacerlo o cuándo saber que lo tienes que hacer. Creo que eso lo cubrimos un poquito ahorita que hablé de que cuando ya sientes que no te está tomando tanta atención, que tienes todo más controlado, ahí es el momento. Y luego que tú puedes acabar, Dago, hablando de cómo traer más orden o por dónde empezar, porque pues la mayoría de la gente, ustedes saben quién son, que están aquí abajo, necesitan más orden, la mayoría. Entonces, pues a lo mejor concluyendo con eso. Pero mira este crossover que me voy a aventar. Ahorita que estás hablando de esto del Wild Project, Oye, ¿qué es lo del Wild Project? es el podcast más famosito de España, ya lo has visto. Es el vato que tiene todo tatuado, es tipo Joe Rogan en español. O sea, es ese tipo de podcast. Trae científicos, trajo güeyes antivacunas, trajo güeyes de cultos, trajo güeyes... Al ex nazi lo trajo este güey. Entonces es misceláneo, ¿verdad? De repente habla de videojuegos, güey, así. Entonces, creo que una manera, o sea, tú lo describiste, pero quiero como darle luz a lo que dijiste ahorita, porque creo que esa es una manera. El hecho de, ahorita estás en un punto donde estás buscando, y ni siquiera buscando, pero pues de donde estás sacando este nuevo caos, esas nuevas cosas, es de lugares que pues tiene que ser muy contrario a lo que intuitivamente quisieras estar. O sea, si quieres aprender a cómo mejorar coach, la primera recomendación no es ponte a ver The Wild Project. Sin embargo, pues cada quien tiene un filtro diferente y puede tomar cosas de diferentes cosas. Últimamente le andamos dando duro al Zelda, al Breath of the Wild. Hoy en la mañana me aventé mis 4 orejas. Sí, de tipo 2 horas, una descanso y las otras 2. No, café nomás. Traemos buen café. Blackstone, patrocinados. ¿Te llegaste? No, estoy mamando nomás para decir que tenemos Blackstone. No, era estrella del día, la estrella del día. Sí. Bueno,
Este juego, por lo que compré es porque justamente, pues todo, o sea, los frikis de los videojuegos saben que está en el top de juegos de toda la historia. Pero el punto era lo del caos, de buscar en lugares donde no. Yo realmente, por ejemplo, veo un podcast de mucha risa, donde aprendí cosas sobre podcast, de cómo mejorar un podcast. Ah, mira, de repente me di cuenta que tengo un podcast. No estaba viendo eso para copiarles cosas, pero esos güeyes son el podcast de comedia en español, que en Latinoamérica es el mejor que hay. La cotorriza, ajá. Sí, tienen ciertos formatos, tienen cierto cómo hacen el setup, la manera en la que interactúan, hacen muchas cosas bien. Y ahí aprendí a hacer cosas que estamos haciendo aquí, como hablar menos, como cuando empezamos hoy, por ejemplo, intenté nomás decir, vamos a hablar de esto, dale. Pero bueno, en este juego, lo que yo me di cuenta es, o sea, que lo llevo mucho al coaching, es nomás veo, está diseñado para que todo lo que tiene el juego tiene valor. No hay nada que hagas en el juego que no sirva de nada. Hasta lo que no sirve de nada, algo funciona para hacer algo. Todo está pensado y no hay relleno nomás por estar rellenado. Y lo veo clarísimo, pues, o sea, me veo bien claro ya que analizo esa idea y pues la llevo a un lugar muy lejano como el CrossFit, pero veo como, porque de repente digo cosas que a lo mejor nomás es como repetición vacía de mi cabeza en la clase y me paro y digo, güey, tiene que ser nomás, o sea, no tiene que funcionar para algo, por algo estamos haciendo esto. No voy a hacer rotaciones, por ejemplo, hoy, no voy a hacer rotaciones articulares o sea, de nomás porque a la gente le gusta así. Voy a rotar las articulaciones, pero específico para el día de hoy, que tenga un propósito. Y otra que también me pasó, que lo vi ahí, es que está repleto de detalles tontos el juego. Por ejemplo, cuando el arco lo tiras sin flecha, suena como ¡tum! Nomás así. En lugar de eso, y cuando lo tiras con flecha, pues suena la flecha. O sea, tiene todos los efectos de sonido, tiene todos los detalles que podrían no estar ahí y de todos modos están. Y pues nomás lo veo súper reflejado a lo que se habla. La camisa que traía mi buen Pedro ayer, la excelencia es evidente. Entonces, simplemente esto era un ejemplo de cómo yo en un videojuego, que realmente pues lo hago por jugar, puedo realmente ver de si a mí me está gustando tanto esto que estoy consumiendo, de alguna manera, y realmente está haciendo de lo mejor en su industria, cómo poder llevar esto a otra industria. Y ahorita usé los videojuegos como para romper el hielo con algo que bien tonto, pero es libros, podcast, lo que cojas, si son exitosos y te llamó la atención en esa industria, ¿cómo te lo llevas a la tuya? Pero pues bueno, Davo, si quieres termina. Y Mario, bueno, si se tienen que ir, son las 5:19. Zelda está bien vergas, ¿no? Güey, así, güey, neta. Hoy nos quedamos en el castillo. Ya nos cambiamos de piso y está chiquito, entonces se escucha mucho, güey. Hoy no supe por qué, nada más escuché que Dan dijo, ahora sí a la verga, vamos a ponernos serios. Y era porque iba a empezar a jugar el pendejo, güey. Ahorita andamos Decía, ahora sí vamos a dejarnos de mamadas. Solo hablando. No, jugar rápido, pasar rápido el juego, cabrón. No, largo, pero rápido. A ver, cosas que te pueden ayudar, te cuentas si necesitas orden o novedad. Más bien, ¿ya se dieron cuenta cómo empiezan a crear orden? Primero es el lesson plan. Porque el lesson plan... Más atrás me gustaría, en tu vida, como tú, yo sé que tú eres una persona con mucho orden. O sea, alguien que necesite orden en sí. ¿De dónde empiezo? Si es, no sé cuándo voy a hacer mi trabajo, no sé cuándo voy a hacer nada. O sea, como persona. Yo lo que digo primero, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y primero, entonces eso es definir el objetivo y después es qué acciones diarias tengo que tener para llegar a eso. Por ejemplo, a mí de las formas que más me gusta educarme es leyendo. Entonces me pongo el mínimo de 10 páginas al día. Leo mucho más, pero nada más, son mis 10 páginas al día, viejo. Y nomás es todos los días. ¿Mucho más? No mames a la verga. 20 libros, 25 libros al año a la verga. No es cierto. Entonces, y ni te enteraste y leíste 100 libros en unos años, ¿entiendes? Pero todo se concentra en el hábito diario. Eso es lo que realmente te da el orden. Ahora, yo sé que desde chiquito has sido bien ordenado, que es algo que te sale natural, pero, o sea, está muy bien, o sea, justo lo que estás diciendo, créate el hábito, pero pues hemos visto que para algunas personas nomás no tienen de dónde empezar. Si tú, ahora a lo mejor ponerte en un punto donde pues estás coachando a alguien que necesita orden y no se le da tan fácil como a ti, o también puedo usar tu ejemplo desde dónde nace tu orden porque ha salido de tu naturaleza desde siempre. Pues la verdad creo que ahí hay situaciones, una, genéticas y dos, con quién te toca compartir mis
Los ejemplos paternos o patriarcales, o no sé cómo llamarlos, que yo tuve desde chico, eran personas muy ordenadas. Nuestro abuelito era creo que demasiado ordenado, güey. Entonces esos fueron mis ejemplos. Entonces eso es lo que a mí me tocó también, me tocó vivir. Espera, vamos a hacer un parón. Chicos, Mario se tiene que ir, pero continuamos en un segundo. Adelante, adelante. Dale, sí, no pasa nada, continuamos. Arre, raza. Pues yo tuve bastantes ejemplos respecto a eso, pero lo que yo le recomendaría es que pues sigue siendo hábitos, pero que en serio empieces con algo que digas, es que esto está tonto. Por ejemplo, leer un párrafo al día, leer una oración al día. Eso está demostrado ya a nivel científico que cómo pues se va a transformar en un hábito más grande, va a florecer. Entonces 10 páginas para alguien puede ser muy agresivo. 10 páginas en la mayoría de los libros que me ha tocado leer son más o menos 30 minutos. A lo mejor es 5 minutos, 1 minuto. O sea, que te sobre, que te den ganas de quedarte con el libro. Y no, dije que 1 minuto y solo dejarlo. He conocido historias de personas que han bajado más de 50 kilos, que empezaron, su hábito era, en serio, tenían que entrar al gimnasio, estar 1 minuto y salirse. No hacer nada, solo era entrar al gimnasio. Entonces eso es lo que yo les recomendaría para personas que les cuesta mucho trabajo. Que es algo muy duro, que empiecen con algo que parezca absurdamente fácil y que los encamine a ese lado. Por otro lado, ya quedándonos con Jordan Peterson, creo que todos tenemos cosas en nuestra cabeza que se nos repiten constantemente, que es algo que nos gustaría mejorar. Por ejemplo, yo ahorita estoy muy concentrado en tratar de comer como quiero comer. Y es algo que durante todo diciembre, noviembre, octubre, era algo que me visitaba en mi cabeza constantemente y nunca lo hacía. Pero nada más regresaba y se iba, regresaba y se iba. Entonces creo que todos tenemos cositas, a lo mejor es una situación con tu pareja, una situación profesional, una situación de alimentación, de drogas, etc. Algo que te visita constantemente, que es algo que tú sabes que quieres mejorar y que simplemente nunca tomas acción. Creo que ese es el camino. Creo que eso es una vocecilla interna que te está diciendo cuál es el camino a la persona, al tipo de persona que tú quieres ser. Y por último, para lo del coaching, yo quiero hablar de 2 cosas que a mí me evidenciaron que estaba demasiado cargado al lado del orden. Una fue, yo siempre que estoy encargado de hacer algún lesson plan, lo hago en un archivo donde tengo el archivo de todos los lesson plans que hice para ese trabajo que se me dio. Por ejemplo, yo ahorita hago nuestras clases de iniciación aquí en Green Horse CrossFit, le llamamos CrossFit Skills, y yo tengo un archivo de todos los lesson plans, desde mi día 1 hasta que sea mi último día. Entonces, para mí es evidente ahí si he repetido algo, si he usado las mismas progresiones, porque lo tengo ahí todo escrito. Y otro, a lo mejor tú no te acuerdas, mi bro, pero tú me dabas feedbacks cuando trabajábamos en Courage y yo trataba de dar mi mejor clase, güey, porque me tomaba bien en serio. Los viernes era nuestro día de feedback. Y en una tú me dijiste que uno de tus feedback fue que la clase fuera menos monólogo, que fuera un poquito más interactiva. Que les preguntara cosas a mis atletas, que no solo les dijera cosas. Y una vez estaba haciendo la progresión del Sumo del Disciple y siempre usábamos la Level 1. Llevábamos años usando la Level 1, que creo que es una excelente progresión, la mejor. Que se vaya la... sí, repítela, no tenemos que justificarla, está muy bien hecha. Pero aunque es tan buena, en eso tratando de ser interactivo, hice Sumo Deadlift y seguía el Sumo Deadlift Track lento. Y les pregunté, ¿qué sigue, chicos? Y toda la clase, güey, sigue primero lento y luego rápido. Entonces dije, pues a lo mejor puedo trabajar en algo más hoy, en cómo enlazar el movimiento, en otras cosas que no es la misma progresión, porque se la saben tanto de memoria que se las pregunté y como un coach en el momento me la contestaron, no sé, el 70% de mi clase. Eso fue para mí una indicación evidente que podíamos mostrar novedad. Ya se la sabían de memoria. Chicos, pues es todo por hoy. Pros y contras de la consistencia. Quedamos 2, pero empezamos siendo 3. Nos vemos a la próxima, chicos. Dale like, suscríbete, ya sabes todo lo demás, ¿eh? GGG. GG, nomás.